siempre, y el amor que le tenemos a Dios es lo que va a permanecer allá en el cielo. Pero hay algo lindo también que yo he pensado muchas veces, que todas las otras cosas no van a existir, ¿verdad? Dinero no va a haber, así es que nadie se preocupe en hacer mucho dinero porque no se lo va a poder llevar. Carros no van a haber, ¿cierto? No vamos a tener necesidad de todo eso. Dice que no va a haber ni día ni noche, ¿no es cierto? Es decir, que no van a haber muchas de las cosas que hoy vemos, ¿ya? Pero hay algo que sí va a haber de lo que conocemos hoy día y de lo que nosotros hacemos. ¿Y saben qué es? Amén. La alabanza, la música. Porque eso allá va a ser una fiesta día y noche de música, de canciones, de alabanza. Así que tenemos que pensar que cuando alabamos y bendecimos el nombre del Señor, eso es lo que vamos a hacer eternamente allá en el cielo. Y no debemos minimizar el hecho de alabar al Señor todo el tiempo. Quisiera que fuéramos al libro del profeta Job. Este libro, que es el primer libro de la Biblia, y vamos a leer el versículo, capítulo 2, Job capítulo 2, versículo 10. Y cuando lo tengan, pónganse en pie, por favor, y vamos a leer la palabra de Dios. Qué bueno que yo los veo un poquito más animados a todos, ¿no es cierto? Porque cuando es el invierno, como que el corazón se nos enfría un poco también, ¿no es cierto? Pero ahora que está el sol y ya está el calorcito, como que algo reverdece. Hay una canción de ¿quién es? La que habla del invierno, que el invierno tan largo. Jesús Adrián Romero dice, este invierno se extendió más de la cuenta, dice él, ¿verdad? Pero hablando de un invierno espiritual, pero la primavera ha llegado, dice el Señor, y esa es la primavera que nosotros tenemos que vivir todo el tiempo en nuestro corazón. Job capítulo 2, versículo 10, y vamos a leerlo todos juntos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Vamos a leerlo una vez más y háganlo pensando que siempre que leemos la palabra de Dios hacemos una declaración profética, porque esto no son letras escritas, esta es la palabra de Dios. Y cuando leemos, declaramos la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo una vez más con toda nuestra fuerza. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Bendito sea, Señor, Dios Todopoderoso, por tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que en este momento nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo a entenderla, comprenderla. Nosotros no podemos con nuestra propia mente, Señor, somos tan limitados, y cualquier cosa que podamos tratar de interpretar de tu palabra con nuestras propias fuerzas, siempre podemos equivocarnos. Pero si eres tú mismo y tu Espíritu Santo empoderándonos, sabemos que sí lo podemos hacer. Por eso, Padre, pedimos que la presencia de tu Espíritu nos cubra, que pongas un sello en nuestros labios, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros oídos, para que todo lo que digamos y hagamos y oigamos sea solamente lo que proviene de ti y nada más, Señor. Todo esto lo hacemos para gloria de tu santo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Perdón que tenga aquí mi laptop, pero no pude imprimir lo que tenía escrito y entonces no es que me esté tecnificando porque a mí me gustan más las hojitas, pero no hubo manera de hacerlo. Quería hablar sobre este pasaje hoy día y no vamos a hablar de la primera parte, ¿verdad? Por respeto a las mujeres.
Lo vamos a hacer en el Día del Padre. Porque muchas veces, hermanas, y no lo tomen a mal, ¿verdad? Pero muchas veces algunas de las cosas que dicen las esposas a los esposos, aún sin querer, ¿no es cierto?, hieren al esposo. Porque la forma de pensar y la forma de sentir de una mujer es totalmente diferente a la forma de pensar y de sentir de un esposo, ¿verdad? De un hombre. Hemos visto en esta conferencia de mujeres este hombre que explica cómo funciona el cerebro de una mujer y cómo funciona el cerebro de un hombre, ¿verdad? Mientras la mujer está pensando en 10 cosas al mismo tiempo y está haciendo 10 cosas a la vez, ¿no es cierto? El hombre está pensando en una sola y no puede pensar en 10 al mismo tiempo y está haciendo una sola cosa. Si yo hablo por teléfono, yo no puedo estar leyendo o escribiendo algo en el internet, no puedo. Pero yo veo a Susi que ella está haciendo la comida en la mañana, ¿verdad? Está con el teléfono en el un lado, está con el computador prendido aquí escribiendo y todo lo hace bien y está consciente de todo lo que... Yo no puedo, los hombres no podemos hacer eso. Pero entonces eso muchas veces ocasiona que algunas de las cosas que las mujeres dicen a los hombres, en este caso, ¿verdad? Y también algunas de las cosas que los hombres decimos a las mujeres, sean hirientes y hagan daño en su corazón, aún sin que nosotros nos demos cuenta, ¿verdad? Porque nosotros nos manejamos de una manera diferente y pensamos y sentimos de una manera diferente. Y por eso es el complemento, ¿verdad? Es la ayuda idónea que habla el Señor de cuando este es como en la electricidad, hermano Luis, ¿verdad? El polo positivo y el polo negativo. Y entonces cuando los dos se conectan funcionan perfecto, pero si son dos positivos y conectan los dos hace un cortocircuito. Y eso es el hombre y la mujer, ¿verdad? Se conectan los dos y funcionan perfectamente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En el caso de Job, ¿verdad? Esto como que no funcionó mucho lo que esta mujer le dijo, porque si ustedes van al versículo anterior, antes de este que acabamos de leer, en el versículo 9, lo que la esposa de Job le dijo fue, después de todo lo que a él le había pasado, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo, ¿no? Imagínense que una esposa le diga eso a uno. Yo creo que muchos se pegan un tiro ese rato porque dicen, bueno, si mi esposa quiere que yo me muera, y maldecir a Dios, o sea, es una cosa tremenda lo que esta mujer le dijo a Job. Y Job lo que le dijo fue, has hablado como una mujer muy tonta, ¿verdad? Como las mujeres fatuas. Y dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y eso es de lo que quisiera que habláramos hoy día. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. De hecho, Job fue un hombre que mantuvo su integridad en toda su vida, su relación con Dios, a pesar de todo lo que le pasó. Y antes de hablar de esto, quisiera hablar, porque el tema que quiero tocar hoy en día, y es algo que es tan importante en nuestros tiempos por lo que estamos viendo, es hasta qué punto nosotros podemos mantener nuestra integridad con Dios, mantener nuestra relación con Dios, mantenernos firmes ante las pruebas y no renegar de Dios y no negar nuestra fe. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite que nosotros tenemos? ¿Verdad? ¿Hasta dónde Dios puede estirar sin que te rompas? Y eso es lo que quisiera que pudiéramos entender hoy en día, porque yo no sé si ustedes han oído este dicho que dice, cada hombre tiene su precio, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes alguna vez esto? Es un dicho de afuera, de la calle, ¿verdad? Cada persona tiene su precio, eso es lo que dicen. Yo no creo eso, yo creo que cuando uno es cristiano, el precio que uno necesita es lo que Dios le puede dar a uno. Pero tomándolo en ese sentido, ¿qué es lo que tiene que pasar en tu vida para que en algún momento llegues a renegar de Dios o a renegar de tu fe? Y quisiera que fuéramos a esta noticia tremenda que
cuando yo la leí, realmente me impactó muchísimo y me hizo llorar, algunas lágrimas allí. En Sudán, dice la noticia, ah, cogieron a esta mujer que ustedes ven ahí en esa foto, el que está ahí al lado de su esposo, ¿verdad? Y ella se casó con él. Él no es de Sudán, él es de otro país. Se casó con él y él es cristiano. Y ella también es cristiana. Pero fíjense usted de lo que estamos hablando, como hablamos la otra vez, ¿verdad? Muchas veces, por eso decía yo la vez anterior que hablamos de esto, que tenemos que hacer una gran diferencia entre ser evangélico y ser cristiano. Evangélicos hay muchos, y hoy día las iglesias evangélicas están llenas de evangélicos, ¿verdad? Pero lo que hay que preguntarse es si esos evangélicos son cristianos, ¿verdad? Y cuando ustedes digan algo a alguien, ¿verdad? Digan yo soy cristiano en lugar de decir yo soy evangélico, porque muchos evangélicos no son cristianos, así como muchos católicos no son cristianos, así como muchos ortodoxos o anglicanos o presbiterianos no son cristianos. Pero hay cristianos dentro de todas estas religiones. Y esta señora, ¿verdad? Es ortodoxa, es de la iglesia ortodoxa. Ustedes saben, la iglesia ortodoxa tiene mucho de la iglesia católica, es una iglesia que tiene mucha fuerza en Rusia. Y esta iglesia ortodoxa está también en los países del Medio Oriente y está en Israel. De hecho, en Jerusalén la iglesia ortodoxa tiene mucha fuerza, mucha presencia, pero ellos tienen algunas cosas que todavía guardan de la iglesia católica, como el tema de los santos y el tema de los bautismos de los niños y varias cosas de estas. Pero de todas maneras, muchas de las personas que están asesinando a los musulmanes y están matando allá en esos países árabes, no son evangélicos. Y cuando nosotros leemos la noticia, dice una mujer cristiana o un hombre cristiano, o mataron a un cristiano, o quemaron, yo no sé si ustedes escucharon esa noticia, quemaron creo que a 13 cristianos, pero cuando ustedes investigan un poquito más, no son evangélicos, son ortodoxos, o son de alguna otra, o son católicos, que los musulmanes les piden negar su fe y no la niegan, y le piden negar al Señor Jesucristo y no lo niegan. Y entonces lo que pasó con esta mujer fue que ella le hicieron un juicio, y la noticia dice que el gobierno de Sudán permitirá que dé a luz Meriam, Yeya, Ibrahim antes de ejecutarla. La mujer está embarazada de 8 meses y están esperando que dé a luz para ejecutarla. ¿Y por qué la van a ejecutar? Porque la declararon culpable de adulterio y de apostasía. Un tribunal musulmán. Y luego dice que ella fue educada como una cristiana ortodoxa, la religión de su madre, porque su padre musulmán los abandonó cuando ella tenía 6 años. Durante el juicio, ella se reiteró en su cristianismo y no quiso renunciar a su fe, porque el tribunal la acusó y la condenó por apostasía, un delito que es castigado con la pena de muerte. Y además de eso, adulterio, porque ellos consideran que una persona musulmana que se case con una persona de otra religión, en este caso un cristiano, están adulterando. Y entonces el matrimonio de esa forma se considera adulterio. Y esta señora, esta chica, fue castigada ya con 100 latigazos que le dieron. Y entonces, a pesar de eso, ella no quiso negar su fe, y ella está hoy detenida y están esperando que dé a luz para que la ejecuten. Y entonces, el tema es que muchas de estas personas que tienen su fe en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, a pesar de todas las circunstancias y de todo lo que está ocurriendo a su alrededor, no quieren negar su fe y se mantienen firmes en la fe, ¿verdad? Yo recuerdo siempre una ilustración, bueno, esto fue una historia real que yo viví cuando era joven todavía. Estábamos recién empezando en el Evangelio con Susi, no sé si ella estaba todavía en ese tiempo, pero teníamos la cruzada estudiantil del Ecuador,
era un grupo cristiano internacional, pero la oficina, digamos, que controlaba un poco la Cruzada del Ecuador estaba en Colombia, estaba en Cali, con un señor que era el director de allá. Y él mandaba muchas veces gente de Colombia a apoyar a la cruzada en el Ecuador. Pero alguna vez, no sabemos cómo, ¿verdad? Llegó un muchacho que era un guerrillero de las FARC y de alguna forma llegó al grupo cristiano buscando ayuda y realmente tuvimos una experiencia increíble con él, porque él, bueno, tenía muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo que nos impresionó muchísimo, él nunca se quitaba las botas para dormir. Tenía unas botas de esas de campaña, ¿no es cierto? Esas como tipo militar, ¿sí? Y él nunca se las quitaba y nosotros le decíamos, oye, pero... Y no olía tan bien que digamos, ¿verdad? Porque él era un muchacho así, no muy aseado. De hecho, pues ustedes saben, los guerrilleros viven en la montaña y ellos no se pueden bañar todos los días. Y una de las cosas que nos impresionó, que cuando le preguntamos eso, él nos dijo, yo no estoy acostumbrado a sacarme las botas, porque si de noche hay algún problema y yo estoy sin botas en la montaña, no puedo salir corriendo, pero si tengo las botas puestas, yo puedo levantarme y salir corriendo enseguida porque tengo las botas, ¿verdad? Y él decía que los guerrilleros, de hecho, nunca se quitan las botas, ni para dormir, ni para nada, porque de noche puede haber algún peligro y se levantan y cogen su fusil y salen corriendo con las botas puestas, ¿verdad? Y entonces, una de las cosas que él nos contó, realmente no sé si era una historia real o era solamente algo que él nos quiso como contar. Yo creo que era una historia real por la forma como lo contó. Dice que alguna vez él fue con su escuadrón a una comunidad y había una iglesia. Y en la iglesia estaban reunidos. Creo que ya les he contado esto a los que han estado aquí más tiempo en la iglesia. Me parece que alguna vez les conté. Y en la iglesia estaban reunidos y entonces ellos entraron a la iglesia armados, ¿verdad? Y dijeron, todos los que realmente son cristianos de ustedes y los que creen en el Señor Jesús, pónganse acá a este lado. Y los hicieron firmar en una fila y casi nadie pasó, casi nadie pasó. Dice él, ni el mismo pastor pasó, porque dice que tenían miedo, o sea, ellos, ustedes saben, los guerrilleros siempre han estado en contra de los cristianos y andan matando cristianos también allá en Colombia, los guerrilleros. Y entonces dice que fueron muy poquitos los que pasaron y la mayoría se quedaron acá al otro lado. Y el comandante de ese escuadrón, él dijo, miren, nosotros realmente no queremos a los cristianos y lo que estamos haciendo es matando cristianos, pero en este caso ustedes han sido valientes porque han sabido mantener su integridad, mantener su fe, a pesar de que sabían que nosotros los íbamos a matar. Así que ustedes, los que pasaron a este lado, salgan, váyanse, y a los que vamos a matar es a los otros. Y mataron a todos los otros. Por cobardes, les dijo. Por cobardes, por hipócritas. No sé si es real esta historia, eso fue lo que él nos contó, pero yo quisiera decir y hablar de esto, ¿qué es lo que hace falta en nuestra vida para que nosotros reneguemos en nuestra fe y no mantengamos nuestra fe? ¿Qué es lo máximo que podría pasar en nuestra vida para que nosotros reneguemos de Dios y digamos, yo no quiero más seguirte? Yo quiero decir, yo no soy cristiano, no quiero nada contigo. En el caso de Job, pasaron varias cosas en su vida y una de las primeras cosas que pasó fue que, ustedes recuerdan la historia, ahí en el capítulo 1, Job era un hombre recto, perfecto, dice la palabra de Dios, temeroso de Dios y apartado del mal. Y era un hombre rico, tenía muchas propiedades y tenía muchos hijos, 7 hijos, 3 hijas. Y su hacienda, dice, eran de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, bueno, mucha riqueza tenía este hombre Job. Y él siempre vivía ofreciendo holocaustos por sus hijos. Y todos los días dice que él se levantaba y hacía sacrificios a Dios,
De hecho, era un hombre que tenía mucha fe, mucha confianza en Dios y adoraba a Dios, ¿no es cierto? Y entonces el diablo, esta es una historia de esas historias extrañas en la Biblia, se presentó donde Dios y le dijo, ¿tú crees que Job te quiere de balde? Tú le has dado todo. Le has dado riquezas, le has dado hijos, le has dado esposa, le has dado una hacienda, está sano, no tiene ningún problema, ¿verdad? Él no te quiere porque sí, te quiere porque tú le has dado todo. Y eso es lo que pasa muchas veces con los hijos, ¿verdad? Los hijos quieren a sus papás porque sus papás le compran todo, pero el momento que el papá no le compre algo, ahí hay algún problema, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros como cristianos creemos que a los hijos no hay que darles todo lo que quieren, ¿verdad? Porque cuando ustedes les dan a ellos todo lo que quieren, ellos piensan que siempre pueden tener todo lo que quieren. Y cuando no lo pueden tener, van a ver la manera de tenerlo, de alguna forma. Y si ustedes no se lo pueden dar, se van a enojar y van a tener problemas. Y eso nunca se debe hacer. Y entonces Dios le dijo, mira, ¿por qué no te das cuenta tú mismo? Él es un hombre que me ama, que me quiere. Y él le dijo, mira, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no le quitamos algo de lo que él tiene? Y vamos a ver si es que él no reniega de ti y no blasfema de ti. Y Dios le dijo, está bien, haz con él lo que quieras, quítale todo lo que quieras, pero no pongas tu mano sobre él. Es decir, su cuerpo nada, sobre él nada, todo lo que tenía. Y entonces dice la palabra de Dios que él fue perdiendo poco a poco todos sus bienes, ¿verdad? Llegaron los ladrones, le robaron, cayó un rayo del cielo y consumió, y muchas cosas le pasaron. Y le quitó todo lo que tenía, le quitó todo lo que tenía, le quitó su casa, le quitó su hacienda, le quitó sus camellos, todo lo que tenía. Y dice que Job se mantenía firme. Entonces le quitó todas sus pertenencias. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros estamos con todo lo que necesitamos, es fácil creer en Dios y es fácil bendecir a Dios, ¿verdad? De hecho, la teología de la prosperidad, con la que no estoy de acuerdo, y cada vez estoy menos de acuerdo, habla de que nosotros tenemos que ser prósperos y que no importa lo que hagas, no importa si te portas bien o te portas mal, la cosa es que si tú siembras, cosechas, ¿verdad? Y si tú siembras 10, cosechas 100 o cosechas 1000. Y si siembras 100, cosechas 5000. Esa es la teología de la prosperidad hoy día. Y hay mucha gente que cree eso. Hay mucha gente que cree que el estar bien económicamente es una señal, es un símbolo de estar bendecido, ¿verdad? Y eso no es así. Porque si eso fuera verdad, todas esas personas que son millonarios y que tienen mucho dinero serían bendecidos por Dios y no es verdad. No es verdad. Toda esa prosperidad que hay en el mundo no viene de Dios, viene del diablo. Y entonces no significa que si uno tiene dinero y tiene posesiones y tiene cosas, está bendecido y está protegido por Dios. Eso no es cierto. Dios bendice, es verdad. Dios bendice. Y el Señor dice allí en Deuteronomio, dice, las bendiciones que van a acompañar a aquellos que, ¿qué? Aquellos que creen en Él, aquellos que esperan en Él, aquellos que confían en Él. ¿Verdad? En Romanos dice que todas las cosas nos ayudan a bien para los que lo aman, ¿verdad? Todas las cosas. Y también dice Mateo que si nosotros buscamos primeramente su reino y buscamos a Dios, todas las demás cosas que necesitemos, Él nos las va a dar. Pero siempre hay una condición, siempre hay una condición. Pero no siempre eso es una regla en la Biblia. No es una regla en la Biblia, porque el mismo Señor Jesucristo, Él dijo que, miren ustedes las zorras en el campo, tienen madrigueras, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús no era un hombre rico, ¿verdad? Él era un hombre humilde, un hombre pobre. Tenía todo lo que necesitaba, sí, porque Dios le proveía.
y siempre tenía comida, siempre tenía alimento, pero no dice allí que tenía un caballo blanco, ni que tenía una casa de lujo, ¿verdad? O que andaba vestido como un millonario, ¿no es cierto? No lo dice la Biblia. Pero el Señor Jesús, y si ustedes analizan la vida de otros hombres de la Biblia, ¿verdad? El caso de Juan el Bautista, por ejemplo, él dice que su único traje era un, ¿qué cosa? ¿Recuerdan cuál era el traje de Juan? Era un traje de piel de camello, ¿no es cierto? Algún camello muerto que se encontró por allí y le sacó la piel y dijo, este me lo pongo yo. Y ese era el traje que él tenía todos los días. Él no tenía ningún Pierre Cardin ni nada de eso, era un pelo de camello, ¿no es cierto? Y que era lo que él comía. Y entonces en la Biblia vemos eso. Y Pablo dice, yo he aprendido a vivir en abundancia y en necesidad. Y dice él, yo le pido a Dios, ¿no es cierto?, que no me dé mucho para que no me olvide de él, pero que tampoco me dé muy poquito para que no reniegue de él, que me dé lo necesario para vivir, ¿verdad? Y entonces esto no es una regla en la Biblia. Pero el Señor permitió que el enemigo le quitara los bienes a este hombre y él mantuvo su integridad, mantuvo su fe. Decía que es muy fácil cuando nosotros tenemos todo y es muy fácil creer en Dios, es muy fácil estar bien con Dios cuando tenemos todo lo necesario, ¿verdad? Y eso muchas veces pasa hasta cierto punto, diría yo, porque cuando no tenemos mucho y le pedimos a Dios y Dios nos da mucho, entonces también nos olvidamos de Él, ¿no es cierto? Porque si tenemos un carrito viejito que no nos puede llevar a pasear porque nos deja por ahí botados en media carretera, entonces le pedimos a Dios que nos dé un carro más nuevo, pero cuando nos da el carro nuevo, ¿cierto? Esto no es ninguna indirecta para nadie. Los que tienen carros nuevos ahora, ¿verdad? Yo tengo uno también, no porque yo quiero, sino porque mi hijo hizo un trato allí raro conmigo. Pero entonces cuando tienen el carro nuevo, entonces ahora sí se puede ir a pasear, ¿no es cierto? Porque ya el carro no me va a dejar botado por ahí. Y cuando hay más dinero, entonces también hay una cierta tendencia a olvidarse de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa cuando Dios de alguna forma toca esos bienes que nosotros tenemos? ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente reniega de Dios. De hecho, la teología de la prosperidad habla de que si no estás bendecido, si no tienes un carro nuevo, una casa buena, si no te estás vistiendo bien, entonces estás bajo la maldición de Dios, ¿sí? Y mucha gente tiende a alejarse de Dios cuando sus bienes son tocados, cuando sus bienes son tocados. ¿Hasta qué punto eso puede ser una verdad en nuestra vida? ¿Hasta qué punto el hecho que nosotros algún momento perdamos todo lo que tenemos, todo lo que tenemos? Y cuando digo todo, estoy hablando de Job, ¿verdad? Él perdió su casa, perdió sus medios de transporte. Hablando hoy en día, podríamos decir, el banco le quitó la casa, ¿sí? El carro se estrelló, no sirve para nada, y el seguro no le cubrió. La cuenta en el banco se fue al piso, las tarjetas de crédito no las pudo pagar y comenzaron a mandarlo a collection y se quedó sin trabajo. ¿Y hasta qué punto, si eso ocurriera en nuestra vida, nosotros estaríamos dispuestos a decir, como Job dice allí, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor? Dios me dio lo que tenía, ahora Dios me lo quitó. Dios es Dios y Él puede hacer conmigo lo que quiera, porque todo lo que tengo es de Dios y es más, aún yo mismo soy de Dios. Y Dios puede hacer con sus cosas lo que Él quiera, ¿verdad? Lo que Él quiera, porque son las cosas de Él. Y nosotros no somos nadie para decirle a Dios, esto no o esto sí.
Dios es Dios. Y entonces lo que Job hizo fue, bueno, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero luego vino otra cosa peor. Y entonces ya no solamente fueron sus bienes, sino fueron sus hijos. Dice en el versículo 18, entre tanto que el otro estaba hablando, contándole todo lo que había pasado con sus camellos y con sus ovejas y con las casas y todo eso, y con los pastores. Entre tanto que el otro estaba hablando, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces ya el caso fue más allá. Ya no fueron solamente sus bienes, ahora fueron sus hijos. Y una de las cosas más tremendas yo creo que le puede pasar a una persona es que un hijo de uno sea tocado. Amén. En estos días la hermana Sandra, bueno, veníamos comentando de eso. Una hermana de la iglesia menonita tuvo un hijo que lo perdió y hoy día están en el trámite de sacarlo del hospital y hacer el velatorio que parece que va a ser el viernes. Era su hijo y ella está totalmente destrozada. Porque de alguna forma uno como hijo sabe que sus padres se van a morir primero, ¿no es cierto? Y si los padres se mueren, bueno, uno sufre, pero un padre nunca está preparado para que un hijo se vaya primero que su padre o su madre, ¿verdad? Y entonces ese es uno de los dolores más tremendos que puede tener un padre. Yo lo viví en mi papá, ¿verdad? Él perdió a su hijo, lo asesinaron, fue secuestrado y asesinado. Y mi padre, un tremendo líder, un gran hombre de Dios, un tremendo conferencista y pastor y todo, se desmoronó, se desmoronó. Hubo momentos que él decía que no quería saber nada de Dios, que no quería saber nada del ministerio, que no quería hacer nada y estaba encerrado en su casa llorando y pensando qué hacer para encontrar a esos asesinos y de alguna forma vengarse de ellos. Y gracias a Dios, mi papá salió de eso y él vino acá. Yo no sé, algunos de ustedes estuvieron cuando después de eso que sucedió, él vino, se estuvo varios meses aquí y aquí el Señor lo restauró. Y al principio cuando él llegó y luego cuando él salió fue un hombre totalmente diferente. Pero fíjense ustedes, ese dolor tan fuerte, ese dolor tan profundo le provocó un cáncer que los médicos dijeron esto es resultado del dolor y del sufrimiento que él tenía por su hijo, ¿verdad? Y de eso fue de lo que murió, ¿no es cierto? El dolor más tremendo que puede haber, yo pienso, en la vida de un padre o de una madre es perder un hijo. Y este hombre, ¿verdad? No solamente que perdió uno, sino que perdió a todos. Todos estaban reunidos, todos estaban allí metidos en la casa y vino un viento, dice, y la casa se cayó sobre los hijos y los mató a todos. 10 velorios de 10 hijos en una sola noche. Ustedes saben lo que es eso, hermanos. Si con uno nos morimos, imagínense 10 muertos de una. Y eso fue lo que le sucedió a Job. Y cuando eso sucedió, Job dice que él se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Qué increíble. Este hombre, bueno, la Biblia habla mucho de él, ¿verdad? Como el hombre más impresionante de lo que él hizo. Se inclinó en tierra y adoró. Y eso fue lo que hizo cuando perdió sus hijos. Yo no sé si alguno de nosotros estaría preparado algún día para hacer eso, que perdamos a un hijo y que lo primero que pensemos es en arrodillarnos y adorar. Yo lo primero que pensaría es en llorar como loco y renegar y gritar y salir corriendo y que no me vea nadie e irme unos cuantos días. Bueno, no sé, pero postrarse y adorar, eso fue lo que él hizo. Pero hermanos, miren el vínculo tan fuerte que nosotros podemos tener con un hijo
con un hijo o con un familiar, está demostrado cada día en lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Hay muchos cristianos que dicen, conmigo, a mí me pueden decir lo que quiera, a mí me pueden hacer lo que quiera, pero cuidado se metan con mi hijo. ¿Han escuchado eso ustedes alguna vez? Yo lo he oído muchas veces aquí, ¿sí? Pero es que mi hijo no. A mí que me hagan lo que quiera, pero con mi hijo no. ¿Y qué sucede cuando lo miran mal al hijo? ¿O cuando le dicen alguna cosa al hijo que no le gustó? ¿O cuando le hacen algún reclamo por algo que hizo su hijo mal? Reniega y se va de la iglesia. Pero el problema, hermanos, no es irse de la iglesia. No crean ustedes que nosotros y nadie tiene ningún problema con que alguien se vaya de la iglesia. El problema de irse de una iglesia es que hay algún conflicto allí con Dios. No es con la iglesia, es con Dios. Y el que paga los platos rotos aquí es Dios. La iglesia es solamente un pretexto, ¿verdad? Pero eso es lo que ocurre. Y solamente con que le digan algo a su hijo, solamente con que lo miren mal, ya renegó. Ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere hacer nada, ya porque hablaron o dijeron algo mal de mi hijo o de mi hija. Y entonces, ¿hasta qué punto el enemigo puede usar algo como eso? Usar algo como tocar a uno de tus hijos para hacerte renegar de Dios, para hacerte renegar de tu fe y para que te alejes de Dios. En estos días estaba hablando con un pastor y me impresionó muchísimo de una persona que era una de sus líderes en la iglesia, la líder posiblemente más importante de su iglesia. Todos los días de oración ella estaba allí, todos los domingos ella estaba ahí primerita, todo evento ella estaba allí, ella era la que ayudaba al pastor a organizar, bueno, muchas cosas. El brazo derecho del pastor. Y cuando hablé con él me dijo, ¿sabes qué pasó, Mauricio? Tuvo un nieto, el único nieto que tiene. Ya no llega los martes a la oración en la iglesia, ya los domingos llega tarde, algunos domingos ya no va. Cuando hay algún campamento, alguna salida o alguna cosa no puede ir. Algunas cosas que ella tenía que organizar no las pudo organizar y dijo, pastor, por favor que otra persona lo haga. ¿Qué es lo que el enemigo, y no quiero decir que los nietos son del enemigo, no me vayan a entender mal, no me vayan a entender mal, por favor, yo todavía no tengo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es lo que el enemigo? Porque si ustedes se dan cuenta aquí, hermanos, el enemigo era el que estaba haciendo esto con permiso de Dios, con el permiso de Dios, porque el enemigo no puede hacer nada si Dios no se lo permite, ¿ya? Dice un dicho por ahí que el enemigo es como un perro rabioso y la cadena la tiene Dios. Y si tú estás parado allí, Él está aquí sosteniendo la cadena y no importa que te ladre, que te haga lo que sea, pero Dios está aquí con la cadena. Dios le permite hacer a Él algunas cosas. Aquí lo vemos en el caso de Job, ¿verdad? Para probarnos, para probarnos. Pero ¿qué es lo que tendría que suceder para que, como dice allí la noticia que acabamos de leer, apostates, ¿sí? Que es alejarse, renegar de Dios. Y la palabra apostasía se refiere no solamente a renegar, sino a alejarse, alejarse. Alejarse de Dios, alejarse de la iglesia, alejarse por temor a algo o alejarse porque alguna otra cosa es más importante en su vida que Dios mismo. ¿Y qué es lo que el enemigo podría hacer en tu vida para hacer eso? ¿Verdad? Posiblemente un hijo, posiblemente un nieto, algún familiar, ¿verdad? Que por eso tú te alejas o dejas de hacer lo que Dios te pide hacer. La tercera cosa que le pasó a Job.
el enemigo tocó su salud, tocó su cuerpo. Ya vio que no pudo hacer nada con sus bienes, ya vio que no pudo hacer nada con sus hijos. Ahora él dijo, ¿por qué no me dejas enfermarlo? Para ver si ahí sí no reniega de ti. Y entonces dice que Dios le dijo, mira, todo lo que le has hecho, y es un varón perfecto, capítulo 2, versículo 3, temeroso de Dios, apartado del mal y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás le dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora su mano, tu mano, y toca ¿qué? Su hueso y su carne, es decir, una enfermedad, y verás si no blasfema contra ti y de tu misma presencia. Y Dios le dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, pero guarda su vida, no lo mates, pero provócale una enfermedad. Y él hirió, dice, a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Fíjense ustedes, qué tremendo. A nosotros cuando nos duele la cabeza nada más, ya no queremos hacer nada, ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos ir a la iglesia. Un dolorcito de cabeza es suficiente para que un domingo no vengan a la iglesia. Amén. Diga alguien amén. Amén. Es verdad, es verdad. Y yo lo digo por mí mismo, porque hay muchas veces que yo no he querido venir a la iglesia los domingos. Y yo le digo a Susi, pero dame un motivo porque el cual yo tengo que ir, porque eres el pastor. Ah, bueno, sí, sí. Pero es verdad eso. A veces un dolor de cabeza, una pequeña cosita por allí que uno está sintiendo, ya. Pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué es así conmigo? ¿Por qué me trata de esta manera? Mira, Señor, yo oro, yo doy el diezmo, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia los domingos. ¿Y por qué me tienes que enfermar así? ¿Verdad? Y hay muchas personas, muchos cristianos que han llegado a renegar de Dios por alguna enfermedad que tienen, por algo que les ha pasado. Y es que ya no es solamente afuera, sino ya es algo interno, ¿verdad? Cuando ya lo toca uno. Porque a veces cuando es hacia afuera, pues uno dice, bueno, ya pasó, pero con que yo esté bien, ¿no es cierto? Ustedes han oído decir eso, que la salud es más, algo así, la gente dice eso, ¿verdad? La salud es más importante, por lo menos tengo salud, dicen, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando su salud está tocada también? Y entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos listos? Fíjense, hermanos, ustedes lo que está pasando allá en estos países, y no solamente en esos países, está pasando aquí en Canadá también. No sé si ustedes han leído las noticias, yo les recomiendo, por favor, noticiacristiana.com, muy facilito, métanse allí. Tiene unas noticias increíbles, y hay otra que se llama Fuerza Latina. Están todas las noticias de todo lo que está ocurriendo en el mundo con las iglesias y con la gente cristiana. Aquí hace poquito, ¿verdad? Una universidad en Vancouver que es de leyes. No sé si ustedes escucharon esa noticia. Y es cristiana. Y ellos están preparando abogados cristianos. Fíjense eso, esa combinación tan difícil, ¿no? Abogado cristiano. Eso sí que es difícil. Porque un abogado para ganar un caso tiene que mentir, tiene que hacer un montón de cosas y no puede ser cristiano al mismo tiempo, ¿verdad? Pero ellos están preparando abogados cristianos. Y el Colegio de Abogados de Canadá le pidió al gobierno que promulgue una ley que los abogados de esa universidad no podían ejercer en Canadá la abogacía. Eso salió no en Noticia Cristiana, salió en los periódicos de aquí. ¿Sí? Y entonces hay una organización cristiana que se unió ahora para tomar abogados y llevar el caso a la corte también para decir por qué, porque hay esa discriminación. Y pusieron una propaganda en donde se ve cuando en la época de la discriminación de los negritos allá en Estados Unidos, ¿verdad? Letreros que decía,
en este lugar no se aceptan negros, y también otros que decía los negros por este lado y los blancos por este otro lado, ¿sí? Y eso lo pusieron así como una de sus propagandas y diciendo, eso es lo mismo que quieren hacer el gobierno acá. Estos abogados no porque son cristianos y estos abogados sí porque no son cristianos, ¿verdad? Está pasando muchas cosas de esas. Han escuchado de padres ustedes que han sido arrestados porque van a reclamar a la iglesia porque son cristianos y ellos dicen, yo no estoy de acuerdo con este folleto, con este libro que le mandaron a mi hijo. ¿Ah? En las escuelas, sí, en las escuelas. Y entonces llaman a la policía y los arrestan y se los llevan presos. La persecución se viene, la persecución ya está aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos preparados para soportar esa persecución que está viniendo? Esa persecución que dice la palabra de Dios que va a ocurrir y que está ocurriendo ya. ¿Hasta qué punto nosotros estamos listos si es que cualquier cosita mala que ocurre en nuestra vida, si cualquier cosa mala que le hacen a nuestros hijos, o si cualquier cosa mala que pasa en nuestra salud es suficiente para que reneguemos de Dios y para que ya no queramos seguir a Dios como Él se merece? Quisiera terminar con este pasaje, Eclesiastés 7:14. Dice en la versión que nosotros tenemos, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y en esta versión Reina Valera es un poquito difícil de entender, pero lo busqué en otras versiones y encontré una que es bastante, mucho más clara. En la palabra de Dios para todos. Dice, disfruta los buenos tiempos, pero cuando la estés pasando mal, recuerda que Dios nos da momentos buenos y malos y que nadie sabe lo que vendrá en el futuro. Todo lo que vivimos viene de Dios. Y en nuestra vida hay momentos buenos y hay momentos malos. Hay momentos de abundancia y hay momentos de necesidad. Hay momentos de paz, pero hay momentos también de tormenta. Pero dice la palabra de Dios que todo viene de Él y que disfrutemos de los buenos tiempos, pero también cuando estemos pasando por momentos malos, nos acordemos de que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Y que nosotros no somos nadie para reclamar a Dios o para renegar de nuestra fe en Dios en medio de los momentos malos. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice en otra versión, dice, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Y quisiera dejar este pasaje en su corazón y decir, todo lo que ocurre en nuestra vida viene de Dios. Los momentos buenos y los momentos malos. En los momentos buenos, dice la palabra de Dios, tenemos que disfrutarlos. Pero en los momentos malos, nunca podemos renegar de Dios. O reclamarle a Dios. O preguntarle a Dios por qué. Porque Él es Dios. Porque Él es el dueño y el Señor de tu vida y de todo lo que tú tienes. Y el Señor es el que da, el Señor es el que quita. El Señor es el que prospera, pero también el Señor es el que aprieta a veces un poquito. Y todo eso tiene un propósito de Dios. Si ustedes continúan la historia de Job, es un libro un poquito largo, todo lo que le pasó al pobre Job ahí sentado en esa ceniza,
y rascándose con un tiesto, ¿verdad? Durante todo ese tiempo. Fueron meses que pasó así. Mantuvo su integridad y Dios lo restauró y Dios lo bendijo. Y dice que el postrer estado de Job fue muchísimo mejor que el primero, porque si antes tenía, no tengo el número aquí, pero si antes tenía 3,000 camellos, ahora tenía 6,000. Porque si antes tenía hijas bonitas, ahora sus hijas eran las más preciosas de la tierra, dice. Es decir, Dios bendice cuando nosotros mantenemos nuestra integridad. Que no haya nada, hermanos, que nos haga renegar de nuestra fe o renegar de Dios. Y cuando veamos que algo nos afecta, que algo, como que hagan algo en contra de mi hijo, de mi hija, que algo ocurra en mi salud o que algo ocurra con mis bienes, cuando eso nos afecta, la pregunta es, ¿estás preparado para soportar la prueba que va a venir, la persecución que va a haber? Y que cada uno de nosotros pueda responder delante de Dios y decir, esto que me pasó no es nada, porque Dios es el Señor de mi vida. Quisiera que pudiéramos ponernos en pie un momentito y vamos a orar y darle gracias a Dios por esto. Pongámonos en pie por un momento. Y quisiera que meditáramos en lo que hemos visto en la palabra de Dios. Y si de alguna forma en este tiempo tú estás pasando por algún periodo de prueba, algún periodo en el que tú piensas que Dios no ha sido justo contigo, o que todo lo que está ocurriendo es parte de algo malo en tu vida, quisiera que este sea el momento y el tiempo para meditar en el mantenerte cerca de Dios y nunca renegar de Él. Y que como Job, que fue probado en todo, tú te mantengas firme y puedas mantener tu integridad delante de Dios. Y vamos a cantar esta canción que dice, esperar en ti. Y mientras cantamos, si alguno de ustedes siente arrodillarse o levantar sus manos o pasar aquí al altar, como ustedes quieran, como sientan en su corazón, y decirle al Señor, Señor, yo sé que a veces es difícil, no podemos ponernos la venda sobre los ojos, a veces es difícil confiar en Él, porque no podemos entender muchas cosas que Él hace, y para nosotros humanamente es difícil confiar en algo que no podemos entender. Pero en Dios podemos confiar, aunque no lo podamos entender. Y podemos esperar en Él, aunque todo esté en contra de nuestra vida. Y vamos a decirle al Señor esto, y mientras cantamos, cada uno medite en su propio corazón si está preparado para no renegar de la fe en Dios a pesar de todas las circunstancias. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero
confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Vamos a decirle una vez más. Lo decimos con todo nuestro corazón. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en Él. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque tal duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Sí, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si decidiera en mi corazón la gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor me faltarían mis fuerzas. Y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, en tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciara en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir.
Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, que sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, cerca de ti, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Sí, Señor, y este es nuestro clamor, nuestro deseo en este día, Señor, que nunca nos alejemos de ti. Que pase lo que pase en nuestra vida, Señor, podamos tener la convicción de este hombre que dijo y lo declaró, que tú eres Dios y tú puedes darlo y tú puedes quitarlo, porque tú eres Dios, el Dios de nuestra vida. Y todo lo que ocurre en nuestra vida, Señor, lo vamos a recibir de ti, por más malo que parezca, Señor, pero si viene de ti, sabemos que siempre trae bendición. Y por eso, Señor, en este día declaramos una vez más como personas, como familias, como padres, como hijos, como esposos, nuestra confianza en ti, Señor. Y te pedimos, Padre, que con el poder de tu Espíritu tú nos ayudes a nunca alejarnos de ti, a nunca renegar de nuestra fe, a nunca dejar de seguirte, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu palabra. Gracias por este día, Señor, que tú nos regalas. Gracias por estar aquí con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomarnos de las manos para recibir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Quería dar la bienvenida a Rita Ciotoli. Ella está aquí con nosotros, que es su primera vez que viene. Rita, bienvenida. Es un gusto tenerla aquí en medio nuestro. Rita ya ha venido. Ya. Y está con su mamá también allí, ¿verdad? Bueno, bienvenidas las dos. Domenica es la mamá. Ahí está. Muchas gracias. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. El Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia
y tenga misericordia el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz y tenga misericordia. Y tenga misericordia el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz, te conceda la paz, te conceda la paz. Amén, hermanos, la paz de Dios con cada uno de ustedes, que Dios les bendiga. Ahora tenemos una actividad que es una